Capítulo 1. La grúa, el taller y el calor. El sol de julio caía como un martillo sobre la tierra reseca de Almería. El aire temblaba sobre el asfalto agrietado y la carretera comarcal 340 parecía derretirse en el horizonte. A lo lejos, el rumor de un motor viejo era el único indicio de vida. En ese rincón del sur de España, las horas pasaban lentas, como si el tiempo mismo estuviera fatigado. Mateo Ortega cerró el capó de un Peugeot oxidado y se limpió las manos con un trapo lleno de manchas oscuras que, irónicamente, pretendía limpiar. Tenía 38 años, el rostro endurecido por el sol y las decepciones, y unos ojos grises que siempre parecían entrecerrados, como si desconfiaran del mundo. El taller, herencia de su padre fallecido 5 años atrás, era su refugio y su condena. Desde que su exmujer se había marchado con su hijo a Granada, la vida de Mateo se había reducido a motores, grasa y silencio. A las 14:32 sonó su móvil. Un número conocido, la Guardia Civil. «Ortega», dijo una voz joven y seca. «Tenemos un aviso de asistencia. Vehículo parado en la C340, a unos 30 kilómetros de Tabernas. Mujer sola, sin cobertura. ¿Puedes ir?» Mateo bufó cansado. No era la primera vez que le tocaba hacer de samaritano. «Voy». «¿Dijeron qué coche es?» «Un Ibiza azul». Nada más. Colgó sin despedirse. Se lavó la cara con agua caliente, la única que salía del grifo, y agarró las llaves de la grúa. Mientras arrancaba el camión, no pudo evitar pensar en lo absurdo que era todo. El calor, la carretera, y que su día libre terminara rescatando a alguien desconocido. Entretanto, la grúa avanzaba lenta por la serpenteante carretera. El paisaje era árido, salpicado de matorrales secos y árboles deformes por el viento. Cuando divisó el coche azul, notó una figura sentada al borde de la cuneta con las rodillas recogidas y la cabeza gacha. Redujo la velocidad. Se trataba de una joven no mayor de 30, con una trenza larga, gafas de sol oscuras y una mochila negra apoyada a su lado. No parecía herida, pero sí agotada, como si llevara horas esperando. Mateo aparcó a un lado y bajó del camión. El sol le golpeó con fuerza al salir. «¿Llamaste tú?», preguntó, sin adornos. La joven levantó la mirada. Tenía la piel clara, ligeramente enrojecida por el sol. Asintió con una expresión tranquila, casi resignada. «Sí». El coche se apagó de repente. No arrancó más. Su voz era suave, sin rastro de acento marcado. Podía ser de cualquier sitio. Hablaba con la cadencia de quien mide cada palabra. Mateo no respondió de inmediato. Caminó hacia el coche, abrió el capó y examinó el motor. Era evidente: recalentamiento, batería muerta y signos de haber estado conduciendo con el testigo del aceite encendido. «¿Cuándo fue la última vez que lo revisaste?» «No lo sé, no es mío», respondió ella bajando la vista. Eso lo descolocó, pero no insistió. «Esto no va a arrancar, ni ahora ni dentro de un rato. Tengo que remolcarlo al taller». Ella asintió. No protestó. Mateo la miró de reojo. No tenía pinta de turista ni de aventurera, tampoco de alguien que supiera lo que estaba haciendo allí. Había en su postura una mezcla de calma y tensión, como si estuviera acostumbrada a fingir que todo estaba bien. «¿Tienes dónde pasar la noche? ¿Alguien te espera?» «No. Solo iba camino a Almería». Mateo resopló. Detestaba meterse en problemas ajenos, pero tampoco era de los que dejaban a alguien tirado. «Súbete, te llevo al pueblo. Desde allí verás qué hacer». La joven dudó un segundo, luego recogió su mochila y subió a la cabina del camión sin decir una palabra más. Durante el trayecto, el silencio reinó. Solo el zumbido del motor y el crujido de la gravilla bajo las ruedas llenaban el espacio entre ellos. Mateo conducía con una mano en el volante y la otra en la ventanilla. Ella miraba por el cristal, inmóvil. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, más por romper la incomodidad que por interés real.
Clara, ¿y tú? Mateo. Clara asintió sin mirarlo. Pasaron unos minutos más antes de que Mateo rompiera el silencio de nuevo. ¿Y el coche? Dijiste que no era tuyo. Es de una amiga. Me lo prestó por unos días. Pero ya ves. Mateo no insistió. Había algo en esa mujer que lo inquietaba, pero no en mal sentido. Era como si caminara con un secreto a cuestas. Y él, que llevaba años evitando los de otros, se descubría interesado sin querer. Llegaron al taller al caer la tarde. El cielo se teñía de tonos naranja y púrpura, y una brisa caliente se levantaba del suelo. «Pasa adentro. Hay agua fría», dijo Mateo, bajando de la grúa. Ella lo siguió sin decir nada, con pasos firmes pero silenciosos. Y así, sin darse cuenta, comenzó una historia que ninguno de los dos esperaba vivir. Capítulo 2. Una habitación, sin preguntas. La puerta del taller se cerró tras ellos con un chirrido metálico. Adentro, el ambiente era más fresco, aunque no mucho. El lugar tenía el olor penetrante del aceite usado, del caucho caliente y del tiempo acumulado entre herramientas. Era un espacio pequeño, funcional, sin adornos. Una mesa de madera con manchas viejas de café, un ventilador empolvado que giraba con desgana y una radio portátil que emitía un leve zumbido aunque nadie la encendiera. Clara dejó su mochila en el suelo, junto a la entrada. No parecía incómoda, pero sí alerta, como quien entra en terreno ajeno y no quiere dejar huella. Mateo abrió la nevera, sacó 2 botellas de agua y le ofreció una. Clara la recibió con ambas manos, como si no recordara la última vez que bebió algo. Frío. Bebió en silencio, con pausas largas, como si el agua necesitara permiso para entrar en su cuerpo. ¿Tienes hambre?, preguntó él sin mirarla. Un poco, pero no quiero molestar. Ya estás aquí. Molestar, molestas igual, dijo Mateo con ironía seca, aunque sin hostilidad. Clara esbozó una leve sonrisa. Fue la primera vez que sus labios mostraron algo parecido a un gesto de alivio. Mateo sacó pan, unas latas de atún y tomate en rodajas de una bolsa que había sobre el microondas. Preparó 2 bocadillos y los dejó sobre la mesa. Se sentaron uno frente al otro, comiendo en silencio. Los cubiertos no eran necesarios. Solo las manos, el hambre y el mutuo acuerdo de no hacer preguntas. Todavía. ¿Dónde planeabas dormir esta noche?, preguntó Mateo al cabo de un rato. Clara bajó la mirada a su bocadillo. Tardó un par de segundos en responder. No tenía un sitio fijo. Iba a buscar algo en Almería. Pensaba llegar más temprano. Mateo apoyó los codos en la mesa y la miró fijamente. No con juicio, sino con esa mezcla de escepticismo y cansancio que tienen los que ya han visto demasiado. Puedo llamar a Mari, la del hostal de la esquina. Tiene cuartos libres, creo. No es caro. Clara dudó. No tengo efectivo ahora mismo. Tengo algo en la cuenta, pero... Bueno, no tengo acceso por ahora. Eso le sonó extraño. Todo en Clara sonaba ligeramente fuera de lugar. No mentía del todo, pero había zonas vacías en sus frases. El tipo de huecos que uno solo deja cuando teme ser encontrado. Mateo suspiró, molesto consigo mismo por lo que iba a decir. Puedo ofrecerte quedarte esta noche aquí. En la parte de atrás hay una colchoneta vieja. No es cómodo, pero es mejor que dormir en la calle. Ella lo miró con sorpresa. Esperaba otra reacción. Quizás indiferencia, quizás un portazo. ¿Estás seguro? No, respondió él sin pensarlo. Pero supongo que te ves menos peligrosa que la mayoría de los que entran a este sitio. Clara bajó la cabeza y sonrió de nuevo, aunque esta vez su expresión era más sincera. Había gratitud en sus ojos, aunque no lo dijera. Mateo se levantó y fue a buscar una manta delgada, una linterna y un cojín que había sobrevivido a años de uso y polvo. Abrió la puerta del trastero donde almacenaba herramientas grandes y piezas desarmadas. Aquí puedes dormir. Si necesitas ir al baño, está al fondo del pasillo. No toques nada caro ni frágil. No pienso tocar nada.
Gracias. De verdad. Mateo la observó un instante más. Ella parecía moverse con cuidado, como alguien que ha aprendido a ocupar poco espacio. No por educación, sino por defensa. Cuando cerró la puerta del trastero, se quedó un instante apoyado contra ella. Algo en todo esto no encajaba, pero también sabía lo que era dormir con la incertidumbre agarrada al pecho. No era algo que deseara a nadie. Esa noche, Mateo no logró conciliar el sueño con facilidad. Daba vueltas en la cama, con el ventilador zumbando como una mosca cansada. Pensaba en Clara, en sus respuestas medidas, en su mochila demasiado ordenada, en cómo no había llamado a nadie desde que la recogió, en la calma forzada que rodeaba sus movimientos. Y pensó también en la última vez que alguien había dormido en el trastero. Su padre, una noche que discutieron y que prefirió no ir a casa. Esa memoria lo removió por dentro. En 1900, en la oscuridad del trastero, Clara tampoco dormía. Acostada de lado, con los ojos abiertos, repasaba en su mente los kilómetros recorridos, los rostros evitados, las decisiones tomadas. No había margen para errores. Mateo había sido un giro inesperado, pero no necesariamente malo. Cerró los ojos y se abrazó a sí misma. No lloró, ya no lloraba. Hacía semanas que no lo hacía. En el silencio absoluto del taller, dos personas, cada una con su historia quebrada a cuestas, compartían el mismo techo. Aún no lo sabían, pero sus caminos ya se habían entrelazado, y no habría vuelta atrás. Capítulo 3. Lo que no se dice también pesa. El cielo comenzaba a aclararse lentamente. Un gris azulado se asomaba tímido por entre las rendijas del portón metálico del taller. La ciudad aún dormía, pero el campo despertaba. Algún gallo lejanísimo, el crujir de la madera caliente al dilatarse, el zumbido de una mosca que ya buscaba su desayuno. Mateo Ortega estaba despierto desde hacía rato. Como cada mañana, encendió la cafetera pequeña de aluminio. Su ritual no había cambiado en años. Café fuerte, sin azúcar, directo a la sangre. Se lo tomaba de pie, apoyado en el marco de la puerta, observando el mundo sin prisa. En esos primeros minutos del día, Mateo parecía un hombre sin deudas con nadie. Pero bastaba con que encendiera su móvil para recordar que no era cierto. El aparato vibró con dos notificaciones. Un correo del banco, un mensaje sin leer de su ex. Necesitamos cerrar lo del coche esta semana. Háblame cuando puedas. Mateo no respondió. Guardó el móvil en el bolsillo y se concentró en el café. Desde la trastienda oyó pasos suaves. No era una intrusión, sino más bien una presencia cuidadosa. Clara. Apareció en el umbral con la mochila al hombro, el cabello recogido en un moño improvisado y los ojos todavía hinchados por la falta de sueño. Aún así, tenía algo digno en la postura, como si no permitiera que el cansancio le robara la compostura. «Buenos días», dijo con voz baja. Mateo asintió con un leve movimiento de cabeza. «Café. ¿Quieres?» Clara dudó un instante, luego asintió. Se acercó sin hacer ruido, como si temiera interrumpir algo sagrado. Se sirvió un poco en una taza sin asa y lo sostuvo entre las manos como si fuera un ancla. «Gracias por dejarme quedarme anoche. Sé que no era lo normal». «No hago esto siempre», respondió Mateo. «Pero tampoco estoy para hacerme el cabrón cuando no hace falta». Ella no respondió. Bebió un sorbo y se sentó en la silla frente a la mesa. «Puedo irme ya si tienes trabajo. No quiero interrumpirte más». Mateo la observó unos segundos, no por desconfianza, sino intentando entender ese equilibrio entre su calma y su tensión interna. Había conocido a mucha gente rota, pero lo de Clara era diferente. Era como si se hubiese reconstruido tantas veces que ya no recordara qué parte era la original. «Puedo llevarte en coche. Paso por la ciudad de camino al desguace». Clara levantó la mirada.
¿No es mucho desvío? No, y así me aseguro de que no acabas tirada otra vez en la carretera. Ella asintió lentamente. No, discutió. Tal vez porque por una vez no quería tener que decidir sola. Así una hora después, salían del pueblo a bordo del coche de Mateo. Un Renault Laguna del 2002, con el asiento del copiloto desgastado y el aire acondicionado que funcionaba solo si se lo rogaba con cariño. Sonaba un CD viejo, una recopilación de rumbas nostálgicas que Mateo había heredado con el coche. Clara miraba el paisaje por la ventana. Los campos resecos, las casas encaladas en la distancia, los tramos de carretera sin alma. El paisaje parecía avanzar lento, como si no tuviera prisa. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó de pronto sin girarse. Sí, salí una vez para trabajar en Valencia, otra vez para seguir a alguien a Sevilla. Las 2 veces volví con menos de lo que me llevé. ¿Y por qué no te fuiste de nuevo? Porque a veces uno se cansa de perder, y aquí, al menos, sé lo que tengo, aunque no sea mucho. Clara asintió. No por cortesía, sino porque entendía perfectamente esa lógica. ¿Y tú?, preguntó Mateo sin mirarla. ¿De dónde vienes realmente? Silencio. Clara se acomodó en el asiento. Miró el retrovisor, el salpicadero, el cielo nublado. De un sitio donde también aprendía a no esperar nada. Mateo no insistió. No era su estilo presionar. Si algo tenía claro era que cada quien tiene sus tiempos, sus miedos, sus razones para callar. Pero algo se activó en su interior, una curiosidad que ya no era solo desconfianza. Al llegar a la ciudad, Mateo se detuvo junto a una estación de servicio a las afueras. No preguntó dirección. No pidió explicaciones. Desde aquí puedes coger un taxi o seguir andando. No queda lejos del centro. Clara abrió la puerta, pero no bajó de inmediato. Se giró hacia él, por primera vez con la mirada directa y sin escudos. Gracias. No sé por qué me ayudaste, pero... gracias. No sé por qué lo hice tampoco, respondió él sincero. Ella sonrió, no con alegría, sino con algo parecido a la nostalgia, como si supiera que ese instante no iba a repetirse. Cuídate, Mateo. Tú también, y no desaparezcas así como así. Hay gente que se queda pensando en lo que no preguntó. Clara bajó del coche. Cerró la puerta con suavidad, colgó su mochila al hombro y se alejó caminando por la acera. No miró atrás. Su silueta se fue empequeñeciendo hasta fundirse con la ciudad. Mateo se quedó en el coche un minuto más. Encendió un cigarro, algo que ya casi no hacía, y miró al horizonte. No sabía por qué, pero algo en él le decía que aquella historia no había terminado. Y tenía razón. Capítulo 4. Huellas. En la ausencia pasaron 3 días. Mateo volvía a casa cada noche con el cuerpo destrozado y el alma llena de ruido. Desde que Clara se bajó de su coche y se perdió entre las calles de Almería, algo se había quedado en el aire. No era preocupación, tampoco era atracción, era otra cosa, como una sensación de que se le había escapado algo importante sin darse cuenta. El taller seguía funcionando como siempre. Cambios de aceite, diagnósticos a ojo, motores que tosen más que rugen. Los clientes iban y venían con la misma mezcla de urgencia y desconfianza. El teléfono sonaba sin parar. La radio repetía los mismos boletines. Ola de calor, huelga de transportistas, incendio en Sierra de Gádor. Todo igual. Todo menos él. Empezó a revisar la oficina con más frecuencia, como si algo de Clara hubiera quedado allí. Un olor, una señal. A veces creía ver su sombra detrás de la cortina del trastero, o encontraba la manta doblada de forma distinta, como si alguien la hubiese tocado. Una tarde, mientras buscaba una bujía en un estante, Mateo encontró algo inesperado. Un pequeño cuaderno negro con las esquinas gastadas. Lo había dejado Clara. No lo había visto antes. Dudó unos segundos. Lo abrió. Solo había 2 páginas escritas. Letras pequeñas, apretadas, sin adornos.
Hacerme invisible es lo único que sé hacer bien, pero a veces me gustaría que alguien me viera antes de irme. No quiero ser una historia a medias. No otra vez. Mateo cerró el cuaderno con cuidado. Lo sostuvo en sus manos como si pesara más de lo que debía. No era su problema. Se repitió eso varias veces. Pero algo en él se estaba rompiendo. No por Clara en sí, sino por lo que su presencia había removido. Su propia soledad, sus silencios no dichos, las oportunidades que había dejado pasar por miedo a involucrarse. Esa noche, bajó al bar de Mari, en la esquina. Un lugar pequeño, con luces cálidas y olor a pescado frito. Mari, mujer de voz grave y alma práctica, lo recibió con su habitual sequedad. Mira quién se digna a salir del agujero. ¿Qué te traes, Ortega? Una cerveza y un dato, sí, tienes. Mari lo miró con curiosidad. ¿Buscas a alguien? A una mujer. Se llama Clara. La recogí en la carretera hace unos días. Mochila negra, pelo largo, mirada de querer desaparecer. Mari dejó la botella sobre la barra. ¿La que se sentó sola ahí en la esquina 2 noches seguidas? No hablaba con nadie, ni tocó la comida. Solo miraba la puerta, como esperando algo. Mateo se tensó. ¿Sabes dónde fue? La última vez que la vi fue el miércoles. Salió sin decir nada, pero preguntó por un hostal barato cerca del puerto. ¿Puerto? Eso dijo. Mateo bebió de un trago. Algo se removía dentro de él. No era deseo, no era compasión, era una intuición. Clara no era simplemente alguien con mala suerte. Había algo más. Si la ves otra vez, dile que la estoy buscando. Mari levantó una ceja. ¿Desde cuándo te metes en historias que no son tuyas? Mateo no respondió. Al día siguiente, terminó el turno temprano y condujo hasta Almería. No tenía dirección ni plan. Recorrió la zona del puerto. Habló con 2 recepcionistas de pensiones baratas. Caminó por callejones que olían a sal y gasolina. Nada. Clara era buena en desaparecer. Mejor de lo que había pensado. Cuando regresó al coche, cansado y frustrado, encontró algo bajo el limpiaparabrisas. Una nota escrita en papel de servilleta. Solo decía: no me sigas, no puedo permitir que te arrastres conmigo. No había firma, no hacía falta. Mateo se quedó quieto, con la nota en la mano. El sol bajaba lentamente. Los barcos seguían entrando y saliendo. El mundo giraba como si nada. Pero en su interior, Mateo lo supo con claridad. Ella estaba huyendo de algo mucho más grande que un coche averiado. Y aunque no lo admitiera todavía, no pensaba dejarlo así. Capítulo 5. Las costuras de una verdad. Mateo no regresó directamente al pueblo. Después de leer la nota, se quedó 1 hora dentro del coche, sin arrancar, con la mirada fija en el volante. Pensaba en las palabras escritas con trazo apurado, casi tembloroso. Clara no le había dicho adiós. Le había pedido distancia, pero no como quien teme ser seguido por alguien insistente, sino como quien carga con algo tan oscuro que no quiere que nadie más lo toque. Y aún así, algo dentro de él ya estaba enganchado. Volvió al hostal del puerto. Preguntó otra vez. Mostró la servilleta. Nada. La recepcionista, una mujer rumana de mediana edad con acento suave, negó con la cabeza. Aquí no se ha quedado nadie con ese nombre. Pero hay otra chica joven que preguntó por trabajo en la cafetería de la esquina. Parecía nerviosa. No dejó número. Mateo fue a la cafetería. Allí, una camarera joven, con el pelo teñido, de rojo y mirada vigilante, lo miró de arriba a abajo antes de contestar. La de la mochila, pelo oscuro. Sí, vino un día. Dijo que sabía fregar, que podía ayudar en lo que fuera. Parecía limpia, discreta, pero al final no volvió. ¿Dijo su nombre? Clara, solo eso. ¿Y no sabes dónde se quedó? Mira, tío.
Si la estás buscando por algo malo, ni idea. Pero si es por protegerla, entonces te digo esto. Se fue con cara de haber vivido cosas que nadie debería vivir. Mateo no replicó. Agradeció en voz baja y salió. Esa noche en su taller, volvió a leer la nota. Luego abrió el cuaderno negro que Clara había dejado. Las otras páginas seguían en blanco. Parecía más una libreta de pensamientos fugaces que de planes. Aún así, ese fragmento era suficiente para entender una verdad. Clara no quería ser salvada, pero necesitaba que alguien la viera, solo eso. Alguien que no la mirara como un caso, sino como una persona real. Esa idea lo golpeó fuerte. Bon accent. Días después, mientras trabajaba en un Seat León con el motor destrozado, una furgoneta blanca se detuvo frente al taller. Bajaron dos hombres, uno de traje oscuro, cabello engominado, sonrisa falsa, otro más robusto, con aire de guardaespaldas. Mateo se limpió las manos y se acercó con desconfianza. ¿Mateo Ortega?, preguntó el del traje. Depende de quién lo pregunte. Policía Nacional. Investigación en curso. Mostró una placa que Mateo apenas tuvo tiempo de leer. ¿Qué quieren? Solo unas preguntas. Sobre una mujer que estuvo aquí hace poco. Se hace llamar Clara. Mateo sintió una presión en el pecho. Jugó a la ignorancia. Aquí vienen muchos, no pregunto nombres. Sabemos que la recogió en la carretera. Hay una cámara de tráfico que captó su grúa. Usted y ella. Juntos. Mateo se mantuvo firme. ¿Y qué se supone que ha hecho? No podemos dar detalles. Solo queremos saber si mencionó algún contacto, alguna dirección, algún plan. Mateo negó lentamente. No me dijo nada. Era solo un autoestopista. Le hice el favor y ya. El hombre lo observó en silencio. Sabía que le mentía, pero no podía probarlo. Si vuelve a tener noticias de ella, le sugerimos que colabore. Podría meterse en un lío sin necesidad. Mateo no respondió. Los vio subir a la furgoneta y alejarse. Cuando entró de nuevo al taller, se apoyó contra la mesa. Respiró hondo. Clara no solo huía, estaba siendo buscada por el Estado. ¿Pero por qué? Algo grave debía haber detrás. Algo que ella no quiso contar. Y aún así, Mateo no se sentía intimidado. Se sentía comprometido. Y esa noche, mientras fumaba en la puerta del taller, recordó sus palabras. No quiero ser una historia a medias. Y entendió algo que hasta entonces no había querido admitir. Clara ya formaba parte de la suya. Y no pensaba dejarla a medias. Capítulo 6. Nombres que pesan. Las noches en tabernas solían ser tranquilas. Un perro ladrando a lo lejos, una farola parpadeando, el eco de alguna televisión encendida más allá de las medianeras. Pero esa noche, todo le pareció distinto a Mateo. No era el silencio lo que lo inquietaba, sino la carga invisible de todo lo que no se decía. Se sentó frente al escritorio del taller con el cuaderno de Clara entre las manos. Las 2 páginas escritas seguían allí, como una confesión flotando entre sombras. Pero algo lo hizo revisar el cuaderno con más atención. Lo abrió de nuevo, esta vez con calma. Pasó cada hoja, una por una, hasta llegar al final. Y ahí estaba, entre las 2 últimas páginas, doblado como un billete olvidado, había un papel, una hoja pequeña, arrugada, un comprobante de transferencia bancaria, fechado hacía 2 semanas. Origen, una cuenta corporativa en Suiza. Destino, un número de cuenta en España. Cantidad, 120.000 euros. Receptor, Clara Vidal Espinosa. Mateo leyó ese nombre una y otra vez. Vidal. No era un apellido común en su zona, pero le sonaba. Algo había leído o escuchado. Abrió el navegador del móvil. Buscó y lo encontró. Familia Vidal Espinosa. Escándalo financiero y fuga millonaria. La hija menor, Clara, presuntamente involucrada en maniobras de lavado de dinero.
Se desconoce su paradero. Mateo se quedó helado. No solo era fugitiva, era parte de una de las familias más escandalosas de los últimos años en España. Una fortuna hundida en fraude, corrupción y evasión fiscal. Empresas fantasmas, testaferros, paraísos fiscales. Pero lo que más lo impresionó no fue el titular, fue la foto. Allí estaba Clara, más joven, de cabello suelto, con vestido elegante en una gala de beneficencia, sonriente, pero con la misma mirada de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Mateo cerró el móvil. Se quedó en silencio. Ahora entendía por qué lo había dicho. No puedo permitir que te arrastres conmigo. No era una frase dramática, era un hecho. Y aún así, no la juzgó, porque algo en su intuición le decía que Clara no era como su familia, que quizás había huido no solo de la justicia, sino de ellos, de una vida en la que nunca había tenido voz. Al día siguiente, temprano, Mateo fue al bar de Mari. Le pidió un café solo y la miró con gesto serio. ¿Sabrías si alguien volvió a preguntar por mí? Mari arqueó una ceja. ¿Vas a contarme qué historia hay con esa chica? No puedo. ¿Y vas a dejar que te busquen policías sin tener ni idea de en qué estás metido? Mateo se mantuvo en silencio. Mira, Ortega, esa muchacha no era cualquiera. Cuando vino aquí la primera vez, tenía las manos temblorosas. Pero los ojos estaban entrenados, como los de alguien que ha tenido que mentir toda la vida para sobrevivir. ¿Dijo algo? Solo que necesitaba tiempo, que iba a cambiar de nombre otra vez, y que si alguien preguntaba, dijera que se había ido al norte. Mateo asintió lentamente. Otra vez. Eso confirmaba lo que temía. Clara estaba sola desde hacía mucho más de lo que aparentaba. Esa tarde, volvió al taller y se sentó con el cuaderno otra vez. Empezó a escribir en una hoja en blanco. No sé dónde estás, no sé por qué corrías, pero si algún día decides volver, aquí estaré. Porque no me asustan tus sombras, me asusta más que te pierdas en ellas. No sabía si ella volvería a leerlo, pero necesitaba dejarlo por escrito. Porque, aunque no lo hubiera dicho en voz alta, Mateo ya no era el mismo desde que Clara apareció en su vida. Y si había algo que no pensaba hacer, era mirar hacia otro lado. Capítulo 7. Ruido entre las paredes. Las paredes del taller, testigos mudos de años de rutina y grasa, comenzaban a parecer demasiado estrechas para Mateo. Cada rincón le devolvía un eco de Clara, el vaso que había usado, el cojín donde durmió, el cuaderno con su letra diminuta. No había nada suyo realmente, y sin embargo, todo la contenía. Pasó la mañana intentando concentrarse en un motor diésel que no respondía, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al mismo sitio: la servilleta con la advertencia, el recibo de transferencia, la noticia, su rostro en la foto. Clara Vidal Espinosa. Un nombre que no había dicho, un apellido que había enterrado, una vida que estaba intentando desmantelar desde dentro. Esa tarde, mientras revisaba el correo, encontró un sobre sin remitente en el buzón del taller. Dentro, una nota manuscrita con una caligrafía fina y ordenada. No me busques más. No quiero que te pase nada por mi culpa, pero gracias. Nadie había hecho tanto por mí sin pedirme nada a cambio. Me hiciste sentir persona, no un número, no un apellido. Eso no lo olvido. C. Mateo leyó la carta varias veces. La sostuvo con los dedos como si se fuera a romper. Por un segundo, pensó en dejarla donde estaba, guardarla. Pero luego se levantó, fue al armario donde guardaba sus cosas más personales y metió la nota dentro del cuaderno de Clara. Había decidido no dejar que desapareciera del todo. Y los días siguientes se movieron lentos, como si el tiempo mismo supiera que algo había quedado incompleto. Mateo comenzó a salir del taller por las tardes.
Caminaba por tabernas sin rumbo fijo. Visitaba lugares donde antes nunca se detenía, la estación de autobuses, el bar de carretera, la plaza donde los jubilados jugaban a las cartas. No buscaba a Clara realmente. Solo quería sentir que si ella volvía, no la encontraría esperándola encerrado entre paredes. Una noche, al volver del supermercado, encontró una figura sentada en la acera frente al taller. Una silueta delgada, mochila a los pies, cabeza gacha. Clara. No se movió cuando Mateo se detuvo. Solo alzó la mirada, con los ojos cansados y el rostro manchado por el viaje y el polvo. No sabía a dónde más ir. Dijo. Mateo no respondió. Solo se acercó, se agachó a su lado y la miró con calma. No la tocó, no la interrogó, no preguntó por qué. Ella bajó la cabeza. Me encontraron en Valencia. Estaba trabajando de camarera. Una mujer me reconoció. Llamaron a la policía. Tuve que huir otra vez. Mateo solo dijo, «Estás aquí ahora. No voy a quedarme», dijo con la voz quebrada. Solo necesitaba ver que existía un sitio donde no tenía que mentir para entrar. Silencio. El viento, seco del desierto, arrastraba polvo entre los dos. Mateo por primera vez extendió la mano, no como quien ofrece ayuda, sino como quien está dispuesto a sostener a alguien, solo si esa persona lo permite. Clara no la tomó, pero tampoco se fue. Se quedaron ahí un buen rato, sentados en el suelo sin hablar, dejando que el aire cálido de la noche llenara el espacio entre los silencios. Y eso en ese momento era suficiente. Capítulo 8. A un paso del borde. Clara no cruzó la puerta del taller aquella noche. Se quedó en la colchoneta del trastero como la primera vez, pero esta vez Mateo le dejó una lámpara encendida. No, preguntó cuánto tiempo pensaba quedarse. Tampoco le ofreció un plan. Solo le dijo, antes de cerrar la puerta, «Aquí no se juzga, solo se duerme». Clara, al otro lado, no respondió. Pero esa noche, a diferencia de las anteriores, durmió sin sobresaltos. Patratam. A la mañana siguiente, la encontró ya despierta, sentada en el suelo, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Había comenzado a escribir de nuevo. La letra era la misma, pero el trazo tenía menos. Tensión, como si por fin las palabras no necesitaran esconderse. Mateo preparó café. Puso 2 tazas sobre la mesa sin decir palabra. Clara se acercó, se sentó en silencio y bebieron juntos, mirando la luz que se filtraba entre los cristales sucios del taller. «¿Qué harás ahora?», preguntó él, sin rodeos. Clara se encogió de hombros. «No lo sé. No tengo a dónde volver. No quiero vivir escondida toda la vida, pero tampoco quiero ir a prisión por algo que no decidí». «¿No decidiste?». «Mi padre me usó. Mi nombre, mis cuentas, mis accesos. Era parte de su red aunque no entendía en qué consistía. Cuando me di cuenta, ya me habían convertido en parte del mecanismo. Me dieron documentos para firmar, tarjetas de empresa, papeles para mover fondos y lo hice. Porque confiaba en él. Porque era mi padre». Mateo la escuchaba sin mover un músculo. Solo sus ojos hablaban. Cuando estalló el escándalo, él desapareció. Mi madre fingió demencia y mi hermano se exilió en Marruecos. Yo fui la única que se quedó aquí y me señalaron como la responsable de todo, como si tuviera poder sobre algo. Solo tenía mi nombre. Silencio. Mateo bebió un sorbo de café. Luego dijo, «¿Y qué pasa si te entregas?». Clara lo miró, no con reproche, sino con una tristeza que dolía. «¿Y qué pasa si no me creen? Si me encierran 10 años antes de entender que solo fui una marioneta, si pierdo lo poco que me queda». «¿Y qué pasa si no lo haces?», contraatacó él. «¿Vas a pasar la vida escondida, cambiando de ciudad cada mes, durmiendo en pensiones anónimas y rezando para que nadie te reconozca?». Clara apretó la taza con fuerza. «No lo sé. Ya no sé cuál es el camino correcto. Solo sé que cuando estuve aquí, fue la primera vez en años que sentí que podía respirar.
Mateo no respondió. Pero dentro de él, algo se quebró suavemente, no por compasión, sino por identificación, porque él también había huido, no de la justicia, sino de una vida que se desmoronó sin aviso, de una familia rota, de una paternidad que perdió antes de entender cómo ejercerla, de una ciudad que le recordaba a diario todo lo que no fue. Por eso la entendía, y por eso no la iba a dejar sola. Ese día, Clara se quedó en el taller, no escondida, sino ayudando. Lavó piezas, ordenó herramientas, clasificó tornillos por tamaño. Era una forma de mantenerse ocupada, pero también de sentirse útil. Mateo no dijo nada, solo la observaba desde lejos, con una mezcla de respeto y cuidado. Al final del día, mientras cerraban el portón, Clara se volvió hacia él. Gracias por no hacer preguntas cuando más las temía. Y gracias por no mentirme cuando ya no era necesario. Se quedaron mirándose unos segundos. No, se tocaron. No se prometieron nada. Pero en ese instante algo cambió entre ellos. Ya no eran el mecánico y la fugitiva. Eran dos personas intentando no caer. Y por primera vez, no lo hacían solas. Capítulo 9. El peso de quedarse. El calor no daba tregua. La radio local anunciaba 42 grados a la sombra, pero Clara se negaba a quedarse dentro. Afuera, bajo el sol abrasador, limpiaba el parabrisas de un coche viejo, cubierto de polvo y tiempo. Tenía el pelo recogido con una goma improvisada, las manos manchadas de grasa y el rostro mojado por una mezcla de sudor y determinación. No se quejaba, no pedía ayuda. Necesitaba moverse, ocupar su cuerpo, silenciar su mente. Mateo la observaba desde la entrada del taller. No decía nada, pero cada gesto de ella lo atrapaba más. Cada palabra medida, cada silencio elegido. Lo que al principio fue simple curiosidad, ahora se había convertido en algo más. Una presencia que le hacía falta incluso cuando estaba cerca. Clara había abierto una grieta en su mundo, y por esa grieta empezaba a entrar la luz. Esa tarde, al cerrar el taller, Mateo le propuso ir hasta la colina detrás del pueblo. Era un lugar que no frecuentaba desde hacía años, pero que conservaba una vista limpia del desierto almeriense. Allí, el sol parecía hundirse lentamente en la tierra reseca, pintando el cielo de un rojo espeso. Subieron en su coche viejo. El aire acondicionado no funcionaba, pero bajaron las ventanillas y dejaron que el viento seco les golpeara la cara como una caricia áspera. Se sentaron sobre el capó, cada uno con una cerveza caliente en la mano, en silencio. Este lugar parece el fin del mundo, dijo Clara después de un rato. Para muchos lo es, respondió Mateo. Para mí fue un comienzo. Ella lo miró curiosa. Eres distinto. La mayoría me habría entregado, o me habría usado para algo. A lo mejor ya no quiero ser como la mayoría, contestó él con honestidad. Hubo una pausa. Clara bajó la vista. No sé si puedo quedarme, dijo sin mirarlo. Mateo giró la cabeza despacio. ¿Por qué? Porque este sitio, tú, todo me hace sentir algo que no puedo tener. Seguridad, calma. Tomo aire. Y me da miedo, porque si me quedo, lo arrastro, todo conmigo. No quiero que pagues el precio de mi historia. Mateo bebió un trago y se quedó pensativo. ¿Y si lo que necesito es precisamente arrastrarme contigo? ¿No es eso lo que hacen dos personas que deciden no soltarse? Clara se quedó en silencio. El sol se deshacía en el horizonte. No puedo pedírtelo. No tienes que hacerlo, dijo Mateo. Ella lo miró entonces. No había romanticismo en sus ojos, ni palabras dulces. Había verdad, dolor, duda y una necesidad desesperada de confiar en alguien, aunque fuera solo por una noche. No sé qué va a pasar mañana, susurró ella, pero hoy estoy cansada de correr. Mateo no dijo nada, pero se acercó.
y ella apoyó la cabeza en su hombro, como si llevara años esperando ese gesto. Allí, sobre el capó de un coche viejo, bajo un cielo encendido por el calor del sur, no se prometieron nada. No hablaron de futuro. Solo respiraron juntos. Cuando regresaron al taller, Clara entró en el trastero, pero esta vez dejó la puerta entreabierta. Mateo la vio desde el pasillo. Ella se quedó de pie con la mochila colgando de un solo hombro, sin decidirse a cerrarla del todo. Tal vez mañana tenga que irme, dijo sin girarse. Quizás hoy sea mi última noche aquí. Mateo asintió desde la distancia. Pero esta noche, añadió ella con voz quebrada, no quiero dormir sola. Él apagó la luz de la sala y la siguió. No hubo promesas, ni juras eternas. Solo dos personas rotas tocándose sin miedo por primera vez. Y por unas horas, el mundo afuera dejó de doler. Capítulo 10. Lo que queda cuando todo cae. El amanecer entró suave por las rendijas de la persiana del trastero. Clara despertó antes que Mateo. Permaneció quieta, en silencio, observando cómo el primer sol iluminaba su rostro adormecido. Quiso memorizarlo, no por romanticismo, sino porque sabía, con absoluta certeza, que ese momento no se repetiría. Se levantó sin hacer ruido. Se vistió lentamente, dobló la manta con cuidado y guardó su cuaderno en la mochila. Escribió algo en una hoja suelta. La dejó sobre la mesa del taller junto a una taza de café vacía. No miró atrás al salir. Mateo despertó solo. Lo supo sin siquiera abrir los ojos. Lo sintió en la temperatura de la habitación, en el silencio distinto, en la ausencia. Cuando se incorporó, no encontró la mochila, ni el cuaderno, ni a Clara. Solo la nota. La leyó despacio. No puedo quedarme, no por ti, por mí. Porque si me quedo, no aprendo a vivir sin miedo. Porque si me quedo, me acomodo a una mentira, aunque sea la más hermosa que haya vivido. Gracias por hacerme sentir que aún hay lugares donde no soy un error. Gracias por mirarme sin pedirme que me explique. Si un día regreso, no será para esconderme, será para empezar de verdad. Sé, Mateo no lloró, no maldijo, no corrió a buscarla. Se sentó en la silla, encendió un cigarro que llevaba semanas sin tocar y se quedó allí, dejando que el humo llenara el vacío. Pasaron días. La policía volvió. Esta vez, preguntaron con más insistencia. Mateo dijo lo mismo que la vez anterior. No sabía nada. No había vuelto a verla. Y esta vez era verdad. No preguntaron más. Pasaron semanas. Una mañana, Mateo encontró una carta sin remitente, con matasellos de Bilbao. Dentro, una foto pequeña, Clara, con el cabello más corto, vestida con uniforme de cocina, sonriendo tímidamente a cámara. Detrás, solo una frase escrita a mano. Estoy aprendiendo a vivir. Mateo guardó la foto en el cuaderno negro, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquilo. El taller siguió. Los coches seguían llegando, las reparaciones, las discusiones con proveedores, las tardes de calor y los desayunos en silencio. Pero algo había cambiado, porque ahora, cuando alguien entraba al taller y preguntaba si el sitio estaba abierto, Mateo respondía lo mismo de siempre. Sí, siempre hay espacio para uno más. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que una parte de él se había ido con Clara, y otra la seguía esperando.